Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a compartir el devocional de hoy día. Nos toca Mateo 25 desde el 31 al 46. Ayer vimos la parábola de los talentos. Hoy día vamos a continuar con este juicio que nos explica acá la Biblia cómo va a ser el juicio de las naciones. Así que vamos a orar y vamos a ver de qué se trata esta lectura del día de hoy. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestras vidas. Al permitirnos poder abrirla, Señor, poder estudiarla, poder compartirla. Y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para poder entender, Señor, lo que está escrito aquí para nosotros, que podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida, que podamos obedecer tu palabra, Señor, y de esa manera honrar tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que no seamos nosotros recibiendo ningún tipo de gloria, sino que toda es tuya, Señor, todo es para ti. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, para poder ser cada vez mejores hijos tuyos, mejores siervos tuyos. Y una vez más, gracias por tu palabra, Señor, porque tú bendices nuestra vida día a día, Señor, con este alimento para nosotros. Así que te damos las gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. Decía entonces, Mateo 25, versículo 31, dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si hacemos un barrido así rápido y resumimos esto, podemos entender entonces que va a llegar el momento donde el Señor dice aquí, ¿no es cierto?, a juntar a todas las tribus, a todos los pueblos del mundo, y va a emitir un juicio a las naciones, de los cuales, por lo que leímos aquí, ¿no es cierto?, va a apartar a la derecha a las ovejas, a su derecha, y a su izquierda va a poner a los cabritos, que vienen siendo los que no son de él. Y a partir de ahí vemos una enseñanza, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el actuar de estos dos tipos de personas, ovejas y cabritos, del Señor y los que no son de él. Y vemos que los primeros, las ovejas, son aquellos que, vamos a decirlo así, en base a lo que leímos, ¿no es cierto?, ayudaron al Señor. Es decir, lo vieron enfermo y lo visitaron, lo vieron con hambre y le dieron de comer, lo vieron con sed y le dieron de beber, etc. Y por otro lado vemos que los cabritos son aquellos que ignoraron esto, nunca se dieron cuenta de ninguna necesidad, porque después incluso ellos preguntan y dicen: ¿y cuándo estuviste así? No nos dimos ni cuenta. Por lo tanto, si hacemos una lectura de esto, o alguien que no entiende mucho mira esto así a la rápida, quizás podría pensar que la salvación depende de las obras de las personas, porque en una mirada rápida es un poco lo que da a entender, que los que actuaron bien van a ser llevados a la vida eterna, y los que actuaron mal van a ser llevados al castigo eterno. Sin embargo, nosotros sabemos por muchos pasajes de la Biblia y por todos los contextos que hemos estado estudiando antes, que la salvación no es por obras, sino que es por fe.
Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Si no tiene que ver con la salvación, pero lo está diciendo. Bueno, antes de llegar a esa respuesta, me gustaría resaltar aquí un par de detalles. Por ejemplo, en el versículo 31, cuando empieza a hablar, dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿A quién se está refiriendo con el Hijo del Hombre? A la persona de Jesús, ¿cierto? Él, para mostrar que era Dios encarnado como persona, en un montón de pasajes asociados a los evangelios principalmente, se hace llamar el Hijo del Hombre, para hacer entender a las personas que el que ellos estaban viendo frente a sus ojos era Dios, pero estaba encarnado en un ser humano como cualquier otro, sujeto a las mismas pruebas, a las mismas aflicciones, dolores que podía ser sujeto a un ser humano, pero sin pecado, ¿ya? Entonces él se hace ver así, diciendo, mira, cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, cuando yo venga a juzgar a las naciones, cuando llegue el momento. Pero después podemos ver que, por ejemplo, en el versículo 34, dice entonces el rey dirá a los de su derecha. Después dice lo mismo en el versículo 40, cuando ya empieza a hablar de los cabritos, dice, y respondiendo el rey les dirá. Entonces está este como contraste, ¿no es cierto? No sé si contraste la palabra, pero por un lado podemos ver a Jesús mostrando que este rey y este juicio que va a llevarse a cabo es basado en Él. Él es quien va a venir y va a participar de este juicio a las naciones. Pero así como ellos lo veían como una persona en ese momento, también tenían que entender a través de la fe que esa misma persona en realidad era el rey. Era la persona que tenía la autoridad para poder hacer este juicio. Y va a suceder así. Entonces, bueno, ese era un paréntesis que quería dejarles ahí, algo que me llamó la atención. Y es esto, cómo el Señor, pese a ser una persona ante los ojos de quienes estaban escuchando toda esta enseñanza, es el rey de todo. Es el que va a llevar este juicio a cabo. Y ahora vamos a responder la pregunta y la interrogante que dejamos, que era, bueno, ¿qué tienen que ver entonces todas estas obras con la salvación? Que es lo que se plantea en el último versículo, ¿cierto? Porque dijimos, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, como ya decía, no tiene que ver con la salvación, las buenas obras, sino que tiene que ver con lo siguiente. Si pensamos en las ovejas primeramente, siguiendo el orden de lo que hemos leído, las ovejas que son los hijos del Señor, aquellos que le han obedecido, podemos ver que en vez de ser una causa, es una consecuencia. ¿A qué me refiero? Aquellas personas, me voy a incluir en esto, que creemos en el Señor, que tenemos nuestra fe puesta en Él, muchas veces sin siquiera darnos cuenta, que es lo que ocurrió con estas ovejas, estamos sirviendo al Señor a causa del amor que tenemos hacia Él. Estamos, por ejemplo, a través del servicio a nuestros hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que está buscando al Señor constantemente, que está poniendo su fe en el Señor, a pesar de los errores que pueda cometer, el pecado que pueda haber en él y todo, pero que está trabajando, esforzándose en conocer al Señor, en agradar al Señor, esa persona, sin darse cuenta, por amor al Señor, también va a tener como resultado de sus obras amor por su prójimo. En este caso, por la iglesia, también por amigos, por familiares que quizás no conozcan al Señor, y tienen estas buenas obras que en realidad son una consecuencia de su fe, de su amor por el Señor. Por lo tanto, cuando vemos acá que hay gente que, como decía aquí, ¿no es cierto?, vio a alguien que tuvo sed y le dio de beber, que estuvo preso y lo fue a visitar, etc., en realidad no es que esas buenas obras lo lleven a la salvación, lo lleven a ganarse algo, sino que es que ellos actúan de esa manera porque en realidad su punto focal en todo esto es el amor al Señor, es obedecer a Dios. Entonces una persona que tiene puesto su corazón en este sentido, en este espíritu de buscar al Señor, de servir al Señor, de agradarlo a Él, tiene como consecuencia, como fruto inevitable, que también va de la mano con estas buenas obras que leíamos aquí. Que el Señor decía, bueno, no me lo hiciste a mí, pero se lo hiciste a estos más pequeños. Por lo tanto es como si me lo hubieran hecho a mí. ¿Cierto? Esto es lo que explicaba acá. Entonces, eso es lo primero que quiero dejar claro. Que no es que las obras en sí nos lleven a la salvación, sino que las obras son un resultado de una vida que busca al Señor. De una vida que intenta agradar a Dios. Alguien que está en esa sintonía
va a tener como resultado la obediencia. Y esa obediencia viene de la mano con bendecir a nuestros hermanos, con el amor al prójimo y un montón de otras cosas. ¿Qué ocurre con los cabritos? Aquellos que van a ser puestos a la izquierda y que al final, ¿no es cierto?, dice que van a ser apartados de Dios. Bueno, estos ni siquiera se dieron cuenta de que había necesidad alrededor suyo. Porque en el caso de las ovejas, no es que ellos no se hayan dado cuenta, sino que ellos decían, ¿cuándo te lo hicimos a ti? Entonces el Señor le dice, no, a mí directamente no, pero se lo hiciste a estos más pequeños, que es como si me lo hubieran hecho a mí. En cambio, estos otros no se dieron cuenta de nada. No ayudaron ni a estos más pequeños, ni a su prójimo, digamos, ni menos tenían puesto su vista, su corazón en agradar a Dios. Al contrario, buscaban de sí mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos dicen en el 44, le van a decir, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? ¿Cuándo tuvo la oportunidad que no nos dimos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Porque ¿dónde está el corazón de estos cabritos? En cualquier otra cosa menos en el Señor. ¿Dónde está puesta su fe? En cualquier otra cosa menos en Dios. Y tanto es así que ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, podemos ver aquí que basándonos en la respuesta que tienen las ovejas, podemos ver aquí que el verdadero creyente, aquel que realmente está buscando al Señor, no está ni siquiera pensando en los premios que Dios puede hacer. Voy a hacer esto porque el Señor me va a dar después una corona, o porque el Señor va a ser mejor de lo que ha sido todavía conmigo. No está ahí su foco, para nada. Porque ellos incluso dicen, Señor, discúlpame, pero yo no he hecho eso. No fui yo. ¿Cuándo te ayudé a ti? Entonces, esa es como la lección que puedo sacar de todo esto. Que las verdaderas ovejas están, como ya decía antes, buscando siempre del Señor. Y eso los lleva a tener estas buenas obras, los lleva a tener el premio posteriormente que Dios les va a dar, pero en su corazón no está nada de eso, sino que está simplemente buscar al Señor y agradarlo a Él. Muchas veces ni siquiera dándose cuenta de qué dimensiones tienen las cosas que están haciendo, porque ellos están en sintonía con el Señor. Por lo tanto, la invitación que tenemos hoy día a través de esta lectura es que todos nosotros debemos buscar precisamente tener ese corazón, ser esa clase de oveja, aquella que todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que desea, está en sintonía con lo que Dios quiere, está buscando agradar al Señor. Y las consecuencias de eso, Dios las sabe. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Hasta dónde podrá bendecir a otros quizás con nuestros actos? No lo sé, el Señor lo sabe. Y eso es lo que tiene que movernos. No lo que nosotros podemos lograr, sino que es cómo podemos agradar al Señor. ¿Y qué va a hacer Él con nosotros con eso? La gloria y la honra sean para el Señor. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.